Soy David Molina, el Mico, y esto es ¿Usted qué? El podcast. Aquí hablamos de todo y lo conectamos con la terapia. Aterrizamos la espiritualidad para que experimentemos todo. Quiero que esa multitud que nos habita siempre se sienta acompañada. Conversar, siempre conversar. ¡Hello! ¡Ay, otro capítulo más! Espera y verá. Juliana, espera y verá lo que tengo aquí hoy para ustedes. Este capítulo se llama Los traductores del amor, ¿sí? Y yo voy a leer una cosita que siempre digo para empezar. Al final todo se trata del amor, por lo que hacemos, por lo que tenemos, por los hijos, la pareja, la vida en sí misma, es el amor permanente. Creo que del cielo llegan traductores de ese amor, seres que dan el mensaje del amor de una manera única. Si alguna vez quieren sentir esto, acérquense a un niño o una niña con síndrome de Down. Simplemente son los traductores universales del amor genuino, un amor que quizá pocos alcanzamos a sentir, libres, libres de etiquetas, de limitaciones. Ellos son, simplemente son. Y asimismo como son, asimismo aman de una manera libre. Así traducen el amor. Juliana tiene una traductora de estos en casa y se ha dedicado a enseñar y acompañar y mostrar cómo puede ser una vida así con una hija que es una mensajera sin etiquetas. Qué hermoso. Juliana Marín, ¿usted qué? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por estar David, aquí, muy muchas bien. gracias a ti por invitarme a este espacio. De verdad que es muy bonito poder hablar de lo esencial de la vida y de lo esencial que nos enseñan las personas con síndrome de Down. Bueno, pues bienvenida, muchas gracias por venir. Vení súper recomendada. Y te digo que lo importante es que te sientas en casa, con amor, con tranquilidad, para que nos contes tu historia. Lo que quieras hablar, lo puedes hablar. Lo que me quieras preguntar, lo puedes preguntar. Yo te voy a ir haciendo también preguntas, entendiendo que lo que a mí me interesa, a nosotros, lo que nos interesa haciendo esto es generar algo, un movimiento. Ahí afuera de cámara me estabas contando cosas que yo no sabía, legales, sí, en lo que funciona, en lo que, a cómo funciona tu fundación. Y bueno, contanos a ver quién es Juliana Marín, qué haces, contá todo lo que estabas contando, ahora volvémelo a contar. Ok, bueno, te voy a contar mi historia. Juliana Marín es de profesión ingeniera, soy ingeniera administrativa. Ok. Soy esposa Mm. y soy mamá de 2 hijas espectaculares. Tengo una hija mayor que se llama Camila y mi hija menor se llama María Paz. María. María Paz es mi pequeño Down. Yo le digo mi pequeño Downcito a María. María tiene 7 años ahora. Eh, Todo este tema de la fundación inició hace 7 años. Cuando yo conocí el diagnóstico de síndrome de Down, yo lo conocí a los 3 meses de embarazo. Y ese momento fue muy difícil, fue muy ¿Qué impactante. se te vino a la Yo cabeza? sentí que el mundo, o sea, cuando alguien dice que el mundo se le vino encima, yo sentí que el mundo se me vino encima. O sea, yo sentí que me estaba derrumbando. O sea, para mí fue como un antes de la noticia y un después de la noticia. A mí me hicieron una prueba de sangre, te pueden hacer, o sea, cuando uno está en embarazo, le hacen un examen a los 3 meses, una ecografía, y en esa ecografía el médico puede ver algunas señales, digamos, en el cuerpo del bebé. Por ejemplo, el pliegue nucal, del tema de los deditos, ¿cierto? Hay unas facciones que el médico puede identificar y puede decir, estos son rasgos de una persona con síndrome de Down. Pero hay que hacer la prueba y hay que verificar que realmente si venga con síndrome de Down, entonces te dice, o te hacemos la amniocentesis, que es una agujita que te meten ahí en la barriga y tiene riesgo de que puedas abortar. Yo no la hice, pero es muy común que se haga. O hay otra prueba que es un examen de sangre. En el caso de nosotros hace 7 años lo mandaban a España, más o menos $700 costó el examen y ahí era la prueba. ¿Por qué? Porque obviamente el médico nos decía, no, la bebé, yo no le tenía nombre, ahorita te cuento lo del nombre, viene con una trisomía 21 y el síndrome de Down es una de las trisomías, es una de las trisomías 21, o sea, hay más trisomías. Entonces, yo no me iba a quedar con la duda hasta que llegara María
Y decidimos hacer el examen de sangre, pagamos, yo no iba a asumir el otro riesgo, realmente nunca se me pasó por la cabeza no tenerla, realmente nunca se me pasó. Y cuando llega el examen de sangre, mi esposo estaba en Bogotá y el médico nos había dicho, cuando te llegue el resultado, me gustaría mucho que estés con tu esposo, con Saúl, y yo le dije, listo. Yo no me aguanté. Y yo le dije, doctor, usted me tiene que decir qué tiene María, porque ya yo guardaba la esperanza de que María no viniera con síndrome de Down. Es más, la guardé hasta el día que nació. Entonces, cuando el médico me dice, Juli, ella tiene síndrome de Down, en ese momento yo llamé a una de mis mejores amigas, ella no está en Colombia, y yo le dije, María Paz viene con síndrome de Down, ¿yo qué voy a hacer? ¿No es cierto? Y yo sentí que a mí el mundo se me vino encima. O sea, fue impresionante ese momento porque yo dije, ¿y yo ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer a María? Pues porque Dios me está mandando una persona en condición de discapacidad a mí, ¿cierto? Si yo creo que he hecho cosas buenas hasta el momento, ¿cierto? Si yo no le he hecho daño a nadie. Entonces, esa parte fue muy impactante porque mira los pensamientos que yo tenía y los prejuicios y las etiquetas. Y yo conviví con una persona con síndrome de Down. Un hermano de mi mamá, mi tío, tenía síndrome de Down. Te estaban preparando. Entonces, eso era claro, pero Sí, no, ahí no piensa en eso. ahí es donde yo digo, cada uno actúa de acuerdo a su nivel de conciencia. Ok. Y en ese momento mi conciencia no estaba tan preparada para yo entender que a mi vida había llegado una maestra a transformarme el mundo. Así de simple. Ok. Yo le dije, doctor, deme la noticia, él me la dio, entonces yo llamé a Saúl y él no sabía dónde estaba, y yo le dije, Saúl, María Paz viene con síndrome de Down. Y Saúl me dijo, qué felicidad. Saúl me dijo, amor, pero es que nosotros le pedimos a Dios un hijo, nosotros no le dimos como viniera, es nuestra hija y ya, y estás en embarazo y ya llegó. Y él me decía, vamos a tener un amor muy bonito. Entonces, eso fue muy bonito porque más o menos un 60% de las parejas, después de que reciben la noticia de un diagnóstico, ¿Terminan el embarazo? No, o sea, el 80% en Medellín, que es una cifra que recibí de mi ginecólogo, suspenden el embarazo. Pero más o menos un 60-70% de las parejas se divorcian, porque no hay ese diálogo entre ellos. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo puedo decir, no, yo tuve una etapa de negación muy grande y Saúl siempre estuvo ahí pendiente. Él decía, no, pues que sigamos, amor, es que es la niña, no importa, yo voy a estar. Y yo había podido decir, mira, él tan relajado no le importa, o él decir, mira, no la quiere, ella no quiere a mi hija. Entonces, eso fue muy bonito porque aquí aún seguimos, ¿cierto? Aún estamos y María Paz ya tiene 7 años y creo que ese apoyo de Saúl fue muy importante para mi vida porque en el momento en que yo recibo el diagnóstico, yo estaba bloqueada, o sea, para mí los silencios de alguien eran difíciles, las miradas, los gestos. Yo no quería saber de nadie con síndrome de Down, yo no quería ver personas y me pasaba ahora que salía a la calle y los veía todos. Hicimos un viaje fuera del país y allá me encontré a muchos niños con síndrome de Down. Yo decía, pero claro, porque ya como que tú lo tienes acá, entonces los empiezas a ver. Entonces, listo, conocí el diagnóstico. María Paz venía con síndrome de Down y empecé a asimilarlo. No fue fácil, yo incluso lloré muchísimo y entré en una guerra espiritual muy dura. Yo fui donde el padre que nos casó, el sacerdote, y yo le decía al padre, padre, ¿para qué le digo yo a Dios que no venga con síndrome de Down si al fin y al cabo tengo que aceptar la voluntad de él? Entonces yo le decía, ¿cuál es el sentido? ¿Cierto? Yo le decía, ¿qué lógica tiene? Y estuve muy enojada con Dios. Estuve muy enojada porque yo le decía que por qué me había mandado a María, que dónde iba a estar mi carrera, mi profesión, lo que yo tenía planeado, entonces ya iba a tener que cuidarla. Y la gente te dice, es un angelito para toda la vida, vas a tener un niño para toda la vida, y realmente esas palabras de la gente son más difíciles de asimilar, porque tú dices, va a depender de mí siempre, se me acabó la vida. Entonces, el tiempo fue pasando, mi otra hija no le habíamos dicho todavía nada, Camila solamente sabía que venía su hermanita con síndrome de Down, no, que venía una hermanita,
y empezamos a ir a controles porque ya al tener el embarazo con una persona con síndrome de Down, mi bebé, pues era un embarazo de alto riesgo. Entonces, un embarazo riesgoso, primero riesgo. Empecé a ir a controles con el doctor. Yo quiero muchísimo al ginecólogo que me atendió porque creo que el doctor Gutiérrez me enfocó mucho y me ayudó mucho a asimilar el diagnóstico. Yo siempre he pensado que la comunicación del diagnóstico es el primer acto terapéutico que una familia puede tener. Entonces, esa parte fue muy valiosa para mí, porque él me explicaba e incluso me decía, me llamas cuando necesites, yo voy a estar acá, yo te voy a explicar quiénes son, todo. Y él me decía muy claro, me decía, Juliana, tú tienes dos opciones, o familia. Una es esa, imagínense ustedes en un centro comercial y es ustedes caminando y el niño y la persona con síndrome de Down atrás, su hijo. O la otra, que logren hacer de ella una persona muy independiente hasta donde se pueda. Y ese momento yo le dije a Saúl, yo me voy con la segunda opción. O sea, nuestra meta ahora, nuestro propósito es que María Paz sea completamente independiente hasta donde le dé y hasta donde esté en nuestras manos lograr que ella lo haga. Entonces, bueno, pasó el embarazo, a los 5 meses vamos a control y el médico empieza a hacer la ecografía. Yo realmente no esperaba nada más. Y nos dice, María viene con el corazón malito. Mm. En ese momento pasaron dos cosas. Una, que yo le dije a Saúl, yo no voy a volver aquí a hacerme controles. ¿Para qué? Primero me dicen que tiene Down. Segundo, que los deditos vienen torcidos. Tercero, que viene con el corazón malo. Entonces, ¿qué más va a pasar? Entonces, yo no estaba disfrutando mi embarazo. Aparte que me dio muy duro porque yo me levantaba todos los días como en guayabada, con náuseas, o sea, fue horrible. Yo no quería comprar nada para María. Entonces, fue eso que me pasó, que dije no vuelvo, pero cuando llegué a la casa yo dije no importa cómo venga María Paz, pero lo importante es que no se me vaya a morir. Yo decía, no importa que venga con síndrome de Down, que sea bonita, que sea fea, como venga, pero creo que en el momento en que yo recibo la noticia de que María venía con una cardiopatía congénita, en ese momento me aferré y dije, María, o sea, ya, ¿cierto? Ya, Juli, ya. Vamos a seguir con el embarazo. No, porque en ese momento sentí que la podía perder. Y en el momento en que sentí que podía perder a María, me aferré a ella. Mm. Entonces, ese momento es como si todo se hubiera organizado para irme mandando como cada prueba. Yo decía, bueno, ya tenía claro que María venía, entonces mi embarazo era pensando, entonces cuando nazca la cirugía, y bueno, entonces ya listo, pasó el tiempo, María Paz nació, y cuando María nació, pues yo no voy a negar, yo guardaba la esperanza de que María viniera sin síndrome de Down. Pues yo Que hubiera sido realmente, un error en yo el dije, sí, diagnóstico. sí, yo decía, porque mi mamá, o sea, mi mamá es docente, y lo digo en docente en el nivel de educación que mi mamá tiene. Y me decía, hija, vamos a hacerle la novena a San Antonio, porque usted ha sido muy buena, y María no va a tener síndrome de Down. Entonces era mi confusión. Entonces yo decía, entonces o sea, es una maldición, es un pecado, o sea, que ese tema, o sea, y que en muchas culturas pasa, ¿cierto? Ahora te cuento, yo tengo niños en la fundación de Wayuu y tengo en la Guajira, entonces la cultura es muy diferente, entonces si tú hiciste algo malo, te viene como un castigo, ¿cierto? Entonces yo decía, entonces mi hija es un castigo, ¿cierto? Por eso yo te decía, para mí un silencio de la familia, un gesto, algo que me hablaran, era difícil. Entonces, bueno, yo realmente tenía eso, pero no fue así. Gracias a Dios no fue así. Y cuando María nace, estaba, o sea, mi otra hija, yo tuve a Camila en Estados Unidos. Mm. Y cuando yo tuve a Camila, yo llegué a la clínica, o sea, yo no sentí dolor de nada, a mí me pusieron epidural, yo no sentí. Entonces acá yo ya tenía contracciones y cuando yo le decía a Saúl, no, todavía no es porque no tengo un dolor. Y cuando me fui a la clínica Tenela, llegué en 8 de contracciones, o sea, ya María estaba a punto de nacer, o sea, yo sentí el parto de María Paz completo, o sea, yo sentí el dolor de tener un hijo, o sea, eso fue impresionante. María nace, estaba la cardióloga, el pediatra, todo el mundo, y yo la logro ver, solamente le vi la cara, fue lo único, y yo me le tenía dado. Y se la llevaron de una para cuidados intensivos por el corazón, ahí estuvo 4 días en cuidados intensivos, y, y yo me quedé como,
yo no me podía parar porque es por la epidural. Y Saúl me mandaba fotos y me decía, amor, es muy Ay, linda. qué Y él lindo. me decía, es chiquita y tiene los ojos rasgados. Entonces, pero yo como que ahí, yo todavía no. O sea, yo decía, no he tenido el contacto. Y no, yo todavía como que pensaba que no había podido aceptarla. Y yo decía, Dios, pero ya nació, ya me la mandaste. Se supone que ya él te había dicho que sí, ya estábamos haciendo las paces tú y yo, porque estaba muy enojada contigo y ya habíamos dicho que, ok, que vamos a volver a la relación. Y bueno, Saúl me mandaba fotos y se metía. Y ya después yo logré a verla, yo bajé y la vi, y eso fue el amor más bonito, y el amor a primera vista. Yo vi a María Paz, y te digo que yo sentí una cosa en mi alma y en mi corazón, que yo dije que qué regalo tan bonito Dios me mandó. O sea, verla tan valiente, tan fuerte, respirando, con su corazón, no podía succionar, entonces no la podía alimentar. Pero entonces le daban el teterito, entonces eso fue muy lindo. Que fue difícil que cuando ya yo a los 2 días me dijeron, listo, ya te puedes ir a la casa, pero María se tiene que quedar. Mm. Entonces era como llegar con esa ilusión en embarazo, irte sin tu bebé y tenerlo que dejar. Fue duro dejarla en la clínica, separarme de ella en ese momento fue muy duro, pero también fue un momento de sanación y donde empecé a entender que la amaba. Ese momento, cuando me separé de ella, yo dije, yo sí amo a María Paz. Entonces fue muy bonito porque me hacía falta. Ya a los 4 días nos la llevamos y empezamos a alimentarla para que creciera. La alimentábamos por una sondita que yo me ponía en el dedo y le poníamos en la boca para que pasara la leche, porque los chicos con síndrome de Down son hipotónicos, o sea, tienen un bajo tono muscular. Entonces, pues la lengua es un músculo y ellos no alcanzan a succionar bien. Hay algunos que tienen una hipotonía más alta, otros no, ¿cierto? Todos los chicos con síndrome de Down son diferentes. Ujú. Entonces, María no lograba succionar bien. Entonces le hacíamos eso, bueno, eso era todo un proceso. Y ya preparándola para la cirugía. A ella sí o sí había que operarla antes de los 6 meses, porque si no, había que hacerle un cateterismo, creo. Entonces ya era como otro procedimiento también invasivo y yo no quería. Entonces no se le hicieron terapias durante ese tiempo. María no succionaba mi pecho, pero yo todos los días me sacaba la leche y la almacenaba. Y nos levantábamos, Saúl y yo lo levantaba y yo le decía, Saúl, hágale porque eso es de los dos. Me levantaba a sacarme la leche y a ver también caerás. Porque a esa hora estaban dando también caras y almacenaba toda la leche de María, porque esa leche era la que le daban el tetero. Entonces todo el tiempo durante ese proceso le dábamos tetero de mi leche materna. A los 5 meses me llaman, yo estaba en terapia, no se me olvida, estaba en terapia de fonoaudiología con ella y me llaman de la clínica Cardiovid y me dicen, Juli, mañana la cirugía de María Paz. Eh, cuando, cuando yo recibo esa noticia, empecé otra vez a sentir miedo. He sentido miedo cuando recibí el diagnóstico y cuando me dijeron que le iban a hacer la cirugía. Yo no sé si Saúl es tan fuerte o no lo demuestra tanto, pero Saúl siempre ha estado ahí y me dice, tranquila, ella le va a ir bien. Entonces él siempre ha sido el que me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Entonces dije, listo, ¿cierto? Me dijeron, mañana tienes que venir a la cita de anestesia. Y cuando yo llegué a la clínica de la anestesia, el médico me dice, bueno, Juliana, hay 3 opciones. Una, que María Paz, que es la más común de todas, María Paz se puede infectar y se le deja acá abierto. María tenía 5 mesecitos, se le deja acá abierto y puede estar así más o menos 1 mes, 2 meses, donde se le tiene que monitorear porque es normal. La otra opción es que le vaya muy bien, que son casos contados y que se quede aquí 3 a 4 días. Es un caso de éxito, le puede ir muy bien. Y la tercera opción es que se muera. Cuando él a mí me dice que se muera, yo entro como en ese, o sea, es muy charro porque eran como los dos momentos de negación. Una cuando recibí el diagnóstico de María y la otra cuando me dicen que se puede morir. Hmm. Entonces, no, nada, ¿yo qué hice? Yo me puse a llorar, salí y no había otra opción, o sea, tenían que operarla sí o sí. Entonces, listo, nos fuimos a la casa, nos tocó comprar un champú para lavarlo el otro día, a las 3 de la mañana nos levantamos, la bañamos,
Yo creo que esa noche no dormí realmente, pues es una cirugía riesgosa, es a corazón abierto, a ella le conectan el corazoncito a una máquina para que el médico pueda trabajar. María se demoró, yo creo que como unas 6 horas en cirugía, entró a la cirugía, la entregamos y en el momento que la entregamos yo dije, bueno Dios, yo te la entrego. Pues realmente es tu voluntad, ¿cierto? Y el médico salía y decía, yo me dijo, el doctor, ¿cómo va María Paz? No, vamos bien. Y es una cirugía muy artesanal. O sea, María le tienen, María tenía un canal AVE balanceado, ese era del tema del corazoncito. Y claro, María Paz la cosen y eso es artesanal, o sea, él debe coser a María. Y bueno, la cirugía se terminó y el médico antes nos había dicho algo que nos sonó mucho. Y el doctor nos dijo, María Paz cuando salga de la cirugía va a salir con un genio diferente al que tiene ahora. Porque es en ese momento como cuando ella dice, me dejaste sola, me están haciendo cosas acá y creería uno, eso sea un bebé, y ella sale como enojado porque me dejaste aquí a que me hicieran todo esto. Y va a salir como un monstruico porque va a salir llena de cables. Claro, María salió con por ahí unos 6 equipos a los lados de medicamentos y con muchos cables y acá, o sea, eso fue impactante y el médico nos dijo, le fue muy bien, igual hay que esperar cierto mañana, pero le fue muy bien. Ya María estaba allá, O sea que estaba en la segunda opción estaba, de sí, las tres. sí, claro, no, lo que pasa es que cuando le hacen la cirugía de corazón, el bebé se puede morir al siguiente día. Ah, En ok. mi fundación tenemos un caso, la niña se murió al segundo día. Ah, Entonces, claro, pero yo no sabía eso, o sea, lo sé ahora. Entonces, claro, era también como ese riesgo que iba a pasar, pero bueno, ya dijimos, listo, ya María salió, y María me ha enseñado que es un día a la vez, un día a la vez. Listo. mm. Aquí vamos, María. Lo más duro era que yo no me podía quedar, porque María quedaba en cuidados intensivos. Pero yo entonces me fui a la casa y yo decía, bueno, y me le tiré al médico y lo abracé y yo, gracias doctor, pues no se imagina, yo no lo soltaba. Y ya María estuvo ahí, pues te cuento que María Paz estuvo en la clínica 4 días. María Paz fue uno de los casos de éxito de la clínica cardiovascular y se demoró 4 días en su recuperación. Cuando tengo una foto, cuando María nos ve mirando feo. Entonces decía, Saúl, es mi charro, porque fue como lo que nos decía el doctor. Salga enojada. Me dejaste aquí, pues, y entonces mira todo lo que tengo, lo que me hicieron. Entonces, sí, María se demoró 4 días, la llevamos a la casa, fue muy lindo. Pero María quedó en el 10% de solamente niñas con síndrome Down que quedan con un defecto. Ella quedó en ese 10%, pero ahora está bien. Y lo que te decía ahorita, María me ha enseñado, entonces está bien hoy, listo, está bien hoy. Pero un defecto que cardíaco. Sí, sí, como te decía yo, a ella el corazoncito se lo cosen, eso es muy artesanal, le queda un rotico en ese corazón. Ok. Eso ya no se le puede cambiar a una válvula porque no hay válvulas tan chiquitas, ya hay que esperar que esté más grande si se va a hacer otra cirugía, pero María está muy bien. O sea, María corre, María ya no, cada año la está dando el cardiólogo, ya no toma medicamentos, está perfecto. No, maravilloso. Entonces, esa parte pues de María, súper, súper linda, salió de la clínica y pasó algo muy lindo y fue que cuando yo iba a visitar a María al hospital, yo la empecé a pegar de mi pecho y ella empezó a succionar. No me digas. María, yo alimenté a María hasta los 2 años. No, te felicito. Ujú. Entonces eso fue muy bonito, fue muy bonito. Bueno, ya que medio paraste, gracias Por parar. No, al contrario, gracias por explayarte. Esto es tuyo, este es tu programa. Déjame digo dos o tres cosas que me parecieron así súper reveladoras, que me parece interesante aterrizar. Lo primero es, para los que tenemos hijos, es que ese examen de los 3 meses es muy confrontador. ¿Sabes? Que me hiciste recordar algo y es, cuando yo entro a esa ecografía, yo no sabía que yo estaba tan tensionado hasta que salí, hasta que el doctor dijo, Pero tú sabías que en esa ecografía podían sí, sí, decirte algo o el médico te lo dijo, porque para mí cuando tuve a Camila
Fue una ecografía del tercer mes. Yo no tenía No, ni idea para que ese me iban a momento ya decir. sabíamos, de hecho, sí, no recuerdo el nombre, Ujú. pero sí hay un examen que para ese momento se hacía, que aún se hace. Obviamente, pues hay que pagarlo y toda la Sí, cosa, sí. que también descarta Sí. síndrome de Down, descarta como algunos diagnósticos, Ujú. pero yo entré a esa cita, vengo a una ecografía más, ¿sí? Cuando salgo de esa ecografía, la sensación que yo tenía me demostró, ¿sí? Reveló que estaba muy tensionado. Yo, pero ¿qué es esto? Yo no sabía que yo estaba tan tensionado. Me acabas de hacer viajar a ese momento, o sea, como 8 años atrás, 7 años y medio atrás, algo así, más o menos 8 años. Y es que es enfrentarse a un miedo que uno tiene, y es que el hijo esté, y mira la palabra que voy a usar, que ahorita todo el tiempo me encantó como nunca la usaste, y es que uno quiere que su hijo esté normal, Normal. ¿sí? Entonces, no, mi hijo está aliviado Gracias a y va a ser mi hijo viene normal. normal, Normal. que eso es de norma, eso tiene una cantidad de aristas, pero entonces lo primero es, me hiciste recordar eso, y para los que tienen hijos, es muy confrontador porque digamos que hay como un mandato social, cultural, quizás, como tú bien lo dijiste también, muy religioso, monoteístamente hablando, de que, de que esté dentro de esa norma y que esté bien, y que si no es un castigo como te pasó, etcétera, etcétera. Entonces me hiciste recordar eso, y qué bueno que nunca usaste la palabra normal. Yo, de hecho, mientras hablaba, yo estaba fascinado, yo no la uso, no usa la palabra normal, porque es que tu hija no es Mi anormal, hija es normal. tu hija es una niña normal que tiene un diagnóstico. Entonces, lo primero es eso, me hiciste recordar ese momento, y qué bueno tu historia, porque además mira cómo lo enfrentaste, primero con una normalidad, ¿sí? Porque a mí, qué carajos hice yo, esto es un castigo, eso fue lo que ocurrió, y cómo te fuiste reponiendo de eso, ¿sí? Después me parece maravilloso, y aquí hemos tenido, no sé, psicólogos, médicos, bueno, de un montón de profesiones. Qué bueno los profesionales del servicio, como el señor Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, que a partir de la forma como comunican un diagnóstico, te inspiran y te sentís acompañado y amado. Así O es. sea, ¿qué sería de ese momento donde te están dando un diagnóstico que así uno tenga el amor universal o lo que uno sea, lo que sea, perdón, le están diciendo que su hijo viene con un síndrome de Down? O sea, no es lo habitual, Y es muy ¿sí? común. Y es muy común. Ahorita te voy a hablar de eso, es muy Entonces, común. qué lindos los doctores, médicos, las personas que están trabajando al servicio de los otros, que tengan esa capacidad de cercanía, de amor, de humanidad, porque ¿qué sería de ese diagnóstico sin el doctor Gutiérrez? Total. ¿Sí? Y lo otro Así es. que me pareció fascinante de todo lo que contaste es cómo te dabas cuenta de lo que amabas a María Paz desde la separación. Qué fuerte a veces, a partir de una separación, ¿sí? consolidar, consolidar ese amor. Digamos, ahí me refiero propiamente a la separación de una mamá de su cría, ¿sí? Que mira que hay partes en el mundo donde es así. México, por ejemplo, mi sobrino nació en México, y la costumbre en una clínica, pues en un hospital, no sé si del gobierno, cómo se dirá allá, nacen. Y la mamá, si está el niño bien y todo eso, y la mamá quedó bien, a la mamá la mandan para la casa, y creo que lo recogí al otro día, una cosa así. Sí. Creo que es como algo más o menos así. Puedo estar mintiendo en algún detallito. Y mira que antes nosotros acá somos como de una vez, Ujú. sí, Y si sale, sale con uno de la y clínica, sale pues con es uno, lo normal, a menos de que haya pasado esto que exacto. pasó. Y mira cómo de vos, primero cuando te toca irte porque ya la tienen que dejar hospitalizada, y después en la cirugía, como otra vez, cuando se la entregas al médico, te separas de ella y decís, yo, Sí. yo la amo demasiado. Ujú. Mm, Juli, eh,
Bueno, te felicito porque me dijiste que no, que te daba muy duro hablar de, Estoy muy feliz te daba duro hablar de la cirugía y pasaste por ahí patinando. porque yo creo que cada vez que yo hablo de este tema Te vas y sanando. cada vez que yo acompaño a una familia a sanar, ella me ayuda a sanar a mí. Ay, qué lindo. Y eso es muy bonito. Bien, entonces te felicito porque me dijiste que no ibas a pasar por ahí y pasaste por ahí nadando, patinando. Juli, ¿cómo hacer las paces con Dios? Eso me pareció fantástico. Mm, Sin que sea... A ver, no. ¿Cómo hiciste las paces con las Dios? paces con Dios. Mi enojo, yo no soy una persona que me enoje que me dure mucho tiempo el enojo. Sí. Creo que esa es una de las cosas que María también me ha enseñado y esa perdona rápido. Em, a medida que yo fui yendo a las ecografías, ¿cierto? Y también, o sea, yo dejé de orar y dejé de pedirle porque yo decía, es que no es justo que yo sea yo, porque a mí, porque me elegiste a mí, de 800 mujeres, que es la probabilidad acá en Colombia de una en 800, porque yo, para hacerlo. Pero después, con todas las cosas que venían y cuando la cirugía y eso, empecé a comprender que el plan que tenía Dios para mí era perfecto. Mm. Entonces yo empecé más a agradecerle y obviamente a pedir perdón, le pedí perdón a él y le pedí perdón a María Paz, porque le dije, hija, yo realmente tenía miedo y el miedo me llevó a actuar de una forma muy diferente. O sea, el miedo me paralizó y no me dejaba ver lo que tú eras. Incluso entender que es que el diagnóstico no es un pronóstico. Ah, Ella tiene síndrome de Down, ¿qué es pero esa eso, frase? Te la voy a robar. ¿sí? O sea, es que o sea, ella tiene síndrome de Down y, ¿cierto? Nada, y no pasa nada. Pues digamos que es algo, ya tenías a Camila, Ujú. ¿sí? Ya de entrada, pues sí sabías que iba a ser una crianza diferente. Sí, Un reto, un pues reto, porque sí, no es un reto igual a diferente. lo que ya conocías, pero mira lo que acabas de decir, no es un pronóstico, o sea, no es va a ser horrible, va a ser, no, es un reto diferente, Pero inicialmente sí, para mí iba a ser muy duro, un castigo. ¿cierto? Iba a ser, sí, un castigo muy duro, ¿cierto? Aparte porque cuando yo conocí a mi tío, el tiempo que viví con él, pues antes cuando nacía no tenían, digamos, tantas oportunidades como ahora, entonces él no estudió, él era el bobito, perdón, pero el bobito del pueblo. Y la gente lo trataba mal y la gente lo insultaba y la gente lo correteaba para que él dijera palabras. Entonces fue muy impactante Claro, porque ver como a mi no tío tienen de esa forma. filtro, entonces la gente se Sí. aprovecha de eso. Entonces yo decía, va a ser igual. Entonces, claro, tenía, y también creo que yo tenía de pronto esa deuda conmigo. Yo necesitaba de pronto sanar esa parte. Como te digo, si yo hubiese sido más consciente, seguro la relación con mi tío pudo haber sido más linda. Pero, y era linda, yo lo quería mucho y lo abrazaba y yo me di cuenta que él tenía cataratas y les dije, mira, hay que operarlo. Entonces fue muy bonito y mi abuelo pues amaba a mi tío, eso era un amor muy lindo y él era demasiado especial. Entonces creo que sí, y fui haciendo las paces con Dios a medida que empecé a ver que María era extraordinaria, pues que María era mágica. No me demoré pues mucho, porque digamos que en la cirugía, antes de entrar a la cirugía, yo me pegué, yo le dije, Dios, yo sé que estaba enojada contigo, yo sé que te dije mil cosas, pero no me la vayas a quitar, no me la Ujú. vayas a quitar, porque yo aquí ya te pido perdón y yo necesito que María salga de ahí. O sea, si me la mandaste, no me la quites tan rápido. ¿Y cómo hiciste para no instalarte después en la culpa? Que no te veo culpa por ningún lado, que es maravilloso. La culpa inmoviliza, la culpa se usa muchas veces para uno autoflagelarse y no moverse. Bueno, en fin, ¿cómo hiciste para no Bueno, instalarte? mira, cuando a mí me pasa algo muy bonito en mi vida y es que cuando yo entregué a María Paz al médico, no era la única niña que iban a operar. Y habían muchas personas en la clínica que eran mamás que tenían sus hijas recién operados, también con síndrome de Down. Y yo no sé qué pasó en mi vida, pero para mí fue como un llamado de mi alma. Pues para mí suena muy bonito.
pero fue como un llamado de que yo necesitaba convertir ese dolor y ese miedo en servicio y en propósito. Y ahí es donde nace la fundación. O sea, cuando yo vi esas familias, como yo me sentía sufriendo, y hablo de que espiritualmente, o sea, que no eran, eran muchas de muy bajos recursos, pero también espiritualmente muy pobres. Sí. Yo dije, yo necesito ser esa persona intermediaria entre los recursos y las familias, entre la educación y las familias, entre las oportunidades y las familias. Y ahí fue donde yo dije, y le dije a Saúl, yo me quiero dedicar a una fundación, o sea, yo quiero crear una fundación. Hace ¿Qué fue lo, 7 años, ¿Y qué fue lo que él yo, te dijo? Tienes que decir. y Saúl me dijo, o sea, ¿usted cree que es Shakira? O sea, es que pues, me dijo, es que las fundaciones las hace gente con plata. Mm. Y yo le decía, no importa, porque yo siento que vibro acá y yo quiero, o sea, y siempre lo he dicho, si en mis manos está alivianar un poco el dolor de alguien y transformarle la vida a alguien, yo lo voy a hacer. Porque seguramente, como le digo a las familias que tengo ahorita, yo no te voy a sanar, pero yo te voy a acompañar mientras tú sanas. Y yo le dije a Saúl, el camino va a ser por acá. Y empecé a desligarme de todo el tema laboral. Espérate para que lo contés porque me lo contaste ahora de una manera muy, muy orgánica, muy chévere y fue, o sea, ¿cómo pasas de la ingeniera, pero que todavía ejerces, todavía asesoras, me dijiste ahora o ya no? Sí, claro, yo todavía asesoro porque la fundación depende de mí. O Claro. sea, Sí, no sos me Shakira. preguntaba, yo todavía no soy Shakira. Ojalá. Entonces la fundación, Silvia me preguntaba esta semana en la entrevista, me decía, ¿y la fundación cómo se sostiene? Y yo le decía, la fundación se sostiene de Juliana, tanto en la parte administrativa como en la parte de recursos, ¿cierto? Yo sostengo la fundación. Ujú. Y las donaciones que hacen personas muy lindas que confían en mí y que realmente a la gente le gusta ayudar, entonces de ahí se sostiene, pero pues ahí voy en el proceso. Yo hago las asesorías porque debo hacerlas, pero yo le dije a Dios, y Él sabe que Él y yo tenemos un pacto, y yo le dije, Dios, si tú me colocaste esta misión de vida tan linda y este propósito, ayúdame a mantenerla, porque yo no voy a ser capaz sola con 300 familias. Entonces estabas trabajando como ingeniera y me lo dijiste ahora, que Sí, empezaste incluso a decir, no es lo mío. esto no es lo mío. Y dijiste una cosa fascinante y es que uno se da cuenta voy a ver si lo puedo citar textual, me lo dijiste, y es que uno se da cuenta de su propósito cuando no necesita recibir dinero de él, ¿cierto? Fue algo así como Sí. lo dijiste. Cuéntame. Bueno, te cuento entonces, no, yo trabajaba con mi esposo en una de las empresas que él tiene y trabajaba como gerente en esa empresa. Ujú. No había fundación, porque yo creé un grupo de WhatsApp con 4 mamás donde nos empezamos a dar apoyo moral de este tema y eso se empezó a unir gente. O sea, la gente llegaba, entonces empezó a unirse gente. Una de las fundadoras dijo, coloquémosle Fundación Sin Etiquetas y yo listo, me parece perfecto. Y eso fue, sí, eso empezó. En el 2022, pues María ya estaba, ¿qué? 4 añitos. María ya estaba 4 añitos. A hacer, empezamos sus terapias. O sea, María siempre ha estado acompañada en terapias de todo. O sea, yo dije, María tiene que estar hasta donde yo tenga que hacerle todo el proceso, invertirle lo que le tenga que invertir en dinero. O sea, la plata para las terapias para María. O sea, yo necesito que María tenga una muy buena educación, gracias a Dios ha estado en mis manos hacerlo. Entonces María tiene fisioterapia, fonoaudióloga, educadora especial, está en natación, está en música, gracias a Dios, como te digo, igual hay muchas oportunidades acá en Medellín para las personas que quieren hacerlo, porque las terapias te las da el Estado, ¿cierto? Y la música y todo eso. Entonces, bueno, para no desviarme entonces, yo trabajaba en la empresa como ingeniera y llegó un día en que yo le dije, Saúl, yo no sigo acá, porque yo no vibro con esto. Yo le dije, yo vibro con el síndrome de Down y yo vibro con tener una fundación. Yo le decía, yo quiero tener una fundación, entonces ahí fue donde me dijo, ¿cierto? Él me dijo, no eres Shakira. Y yo le dije, no importa, ¿cierto? Pero yo quiero que realmente la fundación tenga una credibilidad. O sea, yo quiero que si alguien done, no done a la cuenta de Juliana Marín, sino a la cuenta de una fundación
oficial. Yo quiero impactar en todo Colombia. Yo quiero coger y crear algo muy bonito donde muchas familias puedan transformar sus vidas y enseñarle a las familias a que se empoderen y a que conozcan la discapacidad y que no les dé miedo y que sus hijos no se vuelvan una carga para las familias, sino que puedan salir adelante con ellos y puedan replicar esa información. Entonces yo les decía, yo quiero hacer eso, porque yo siempre en la fundación estoy convencida y trabajo con la base del síndrome de Down, que es la familia. O sea, María Paz o un niño tiene síndrome de Down, eso no se le va a quitar nunca. Es que el síndrome de Down, primero, no es una enfermedad, ¿cierto? Es clarísimo que es una alteración genética, pero eso no se le va a quitar y para una persona con síndrome de Down hay muchas ayudas. Tú vas a la alcaldía y encuentras ayudas, pero si la familia como raíz, si el papá, mamá o cuidador que tiene no está emocionalmente bien, de esa persona con síndrome de Down no va a ser exitoso. Porque si yo no salgo de ese momento oscuro donde entro, si yo aún sigo triste, si yo sigo sintiendo culpa, porque tengo familias que aún sienten culpa después de que sus hijos tienen muchos años, si estoy así en ese estado, yo no lo voy a querer llevar al colegio, no me interesa salir a una terapia y me justifico es que como tiene síndrome de Down y como tiene una discapacidad, ¿para qué lo voy a llevar? Pero si tengo una mamá empoderada que si lo lleva al colegio y el colegio le dice, no, es que aquí no pueden estudiar y ella le diga, sí, es que de acuerdo al decreto 1421, él puede estudiar acá y si no puede estudiar, entonces yo debo colocar una tutela porque es que la educación es un derecho universal, ¿cierto? Y otra de las cosas que yo digo es, no deberíamos de hablar de inclusión. ¿Por qué tengo yo que pedirte a ti que me incluyas si ya al yo nacer estoy incluida en un mundo con muchas posibilidades, ¿cierto? Y como lo digo en el colegio también, es que aquí tenemos inclusión, pues, o sea, y una cosa es incluirla y otra cosa es integrarla. A María Paz la pueden recibir en el colegio y la incluyen, listo, pero no la integran a las actividades, sino que la reciben y la ponen a pintar o a hacer los mandados del salón. Entonces yo digo, no, va a haber inclusión el día que dejemos de hablar de esa palabra. Entonces eso no debería existir. Entonces así empezó la fundación, renuncio, constituyo la fundación ante la Cámara de Comercio de acá de Medellín, empecé a hacer todos los trámites para que fuera régimen especial, tributario. O sea, ahí para volverte Shakira. Para volverme Shakira. Y hago pues todo el tema como administrativo, o sea, la constituí, yo tengo todo al orden del día, nosotros nos vigila pues la gobernación de Antioquia, entonces todo está súper bien, pero digamos que el propósito de la fundación es acompañar, asesorar y empoderar con información a familias que tienen hijos de síndrome de Down, desde que reciben la noticia como yo la recibí, hasta que están grandes. O sea, a mí por ejemplo, la otra semana me voy a reunir con un chico que tiene síndrome de Down, 19 años, y está muy solo. Entonces, detrás de eso hay muchas historias y me voy a reunir con él. Mira, tiene 19 años, la mamá lo dejó, solamente está con el papá. No. El papá me dice, mira, me dice, es que yo creo que él tiene autismo también. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque una profesora que tenía ya se le fue, entonces él está desesperado. Y yo le decía, no, él no habla, él no es capaz de expresar lo que siente. Y está frustrado, está haciendo mil cosas, está mirando cómo se expresa, no tiene que tener autismo. O sea, si nosotros tiene tristeza. Tiene tristeza. Sí, que... Entonces tiene autismo. Y yo, no, espérame, entonces me voy a reunir con él, mira, tiene 19 años. Y es de muchos casos. Mira, hay una frase que dice Silvia, ay, se me olvidó, Rojas Estapé, Marian Rojas Estapé, ella dice, cuando uno en la vida ha pasado por un sufrimiento, se vuelve más empático hacia el dolor de los demás. Claro. Y yo siento que a mí me pasó eso. Entonces yo veo una familia que está iniciando el proceso y me llama y yo me siento identificada con ella y yo trato de que ella se sienta bien o que llegue hasta el momento donde yo estoy y que no tenga dolor, porque se está perdiendo de disfrutar a su hijo. O digamos que pues el dolor es inherente, el dolor es el recuerdo de que estamos vivos, nuestro cerebro ahí tiene una pulsión de muerte que nos dice si te dueles que estás vivo, pero que no sea el dolor un impedimento al amor, un impedimento a la compañía, un impedimento al servicio con ese ser. Así es. Y cuando tú dices lo del dolor, claro, el dolor y seguro hay que sentirlo, pero hay otra cosa que sí es opcional y es el sufrimiento, ¿cierto? Entonces yo recibo la noticia, yo pongo un ejemplo, yo recibo la noticia de síndrome de Down
y es muy fuerte la noticia. Pero si yo me quedo en ese momento, y entonces no va a caminar, y entonces le van a hacer bullying, yo estoy sufriendo. O sea, yo ya empiezo a sufrir. ¿Y cómo ir a hacer cuando tal? Y si ir a conseguir novia, y donde le hagan bullying en el colegio, y donde no lo reciban. Entonces, mira, hay algo muy bonito, y es lo siguiente. Nosotros, es clarísimo que nosotros somos energía, ¿cierto? Y esta semana que leía esto, yo dije, yo ahora entiendo por qué las personas con síndrome de Down vibran tan alto. Cuando uno tiene miedo, rencor, remordimiento, ganas de vengarse de alguien, tú vibras tu energía, o tú estás vibrando muy bajo, Abajo. muy abajo. Pero cuando tú agradeces lo que te pasa, cuando tú amas, cuando tú sirves, tu vibración es muy alta. Ahora, las personas con síndrome de Down no sienten miedo. O sea, la vibración de ellos es muy diferente, porque ellos aman incondicionalmente, perdonan rápido, no tienen miedo y sienten muy profundo. Es que, ¿sabes por qué yo ponía que eran los traductores del amor universal? Porque es que no tienen filtros. Sí, para algunas cosas puede ser un poco molesto, porque pueden ser irreverentes, todo bien, ¿sí? Pero no tienen filtros, todos esos filtros tan pendejos que nos ponemos las personas que van a decir de mí si me pongo estos zapatos, entonces van a pensar que no sé qué, si me pongo una media de un color y otra de otra van a decir que soy un loco, sí, bla, 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 bla. Claro. Y esos son filtro, 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 filtro. Uno ve a un niño con síndrome de Down, tú le sonríes y él te Es sonríe. auténtico. Es auténtico, no hay filtro, es quién sos vos, qué me estás. De hecho, mira lo que acabo de pensar, no lo había configurado así y se vuelven también como un espejo instantáneo, sí, como esa fotografía instantánea de cómo estás vos, porque que decía yo que uno sonríe, ellos te sonríen, ellos te devuelven lo que vos les estás dando. Qué lindo, sí. Sí, por eso pienso que son como los traductores del amor. Es hermoso eso, es hermoso. Juli, ya que hablaste de la fundación Sin Etiqueta, se llama, ahí vamos a poner el arroba, pues y todo para que te sigan. Pero entonces consolidemos bien qué hace la fundación. Acompaña a las familias desde el momento del diagnóstico. Ojalá se encuentren con muchos doctor Gutiérrez en Esa es toda, una de las tareas que tenemos, ya te voy a contar. y lo seguís acompañando. ¿Qué más hacen? Bueno, entonces, Fundación Sin Etiqueta, ya está claro, organización sin ánimo de lucro. Ujú. En Medellín, pero tenemos también en otras ciudades, incluso tengo familias en Estados Unidos, en Perú. No, no. Entonces es muy lindo porque han llegado, a ver, son mamás colombianas que están allá, ¿cierto? Y muy solas, ¿cierto? Entonces nos han llegado también acá, eso ha sido muy bonito. Entonces, Fundación Sin Etiquetas, como misión, asesora, acompaña y empodera a familias con información, ¿cierto? Que familias que tienen hijos con síndrome de Down, desde que están en la barriga hasta que ya están grandes, ¿cierto? Nosotros tenemos 5 programas, ¿cierto? Entonces está el programa de bienvenida, que es un programa de contención emocional, donde llegan las familias a nosotros. Aquí hay algo importante y es que yo no busco las familias. La fundación no busca ninguna familia, ni cuando me doy cuenta de que están en embarazo, alguien me dice, ay, Juli, mira, esta mamá está en embarazo, llámela. No, porque cada familia tiene su proceso y porque yo no puedo entrar hasta que ella no esté preparada. En el momento en que esa familia me busca, es cuando yo digo, esa familia va a abrir el corazón conmigo y me va a escuchar, pero yo no la busco a ella, ¿cierto? Entonces, ese programa es muy lindo, hacemos un círculo mensual que se llama Círculo Sin Etiquetas y yo lo comparo mucho como con estos círculos de Alcohólicos Anónimos, pues no estaba ahí, pero es un lugar muy bonito donde la mamá va y empieza a decir, mira, me siento de esta forma, yo no quería, entonces otra le contesta, yo me siento igual o yo lo sentí, entonces la mamá empieza a abrir su corazón y a recibir también como ayuda de otras personas. Entonces ahí, en ese programa de bienvenida, tengo un equipo hermoso, tengo un equipo de voluntarios que son todos profesionales, me colaboran en esta misión y ellos tienen también hijos con síndrome de Down. Entonces, estas familias guías, ¿cómo se llaman? Están formadas por psicólogos clínicos y por expertos en duelo. Y aparte de eso, tienen un recorrido un poco más largo de ser papá o mamá de una persona con síndrome de Down. Mm. Entonces, llega una mamá, una familia,
le asigno una familia guía. Si en ese momento con esa familia guía la mamá no logra, digamos, salir de ahí donde está, es la mayoría de los casos porque tengo otras familias que lo reciben muy bien, ¿cierto? No todo el mundo lo hace, pero un 5% recibe muy bien el diagnóstico, porque ya lo conocían, porque antes habían estudiado con alguien, ¿cierto? Bueno, eso. Entonces ya la mamá pasa a un experto con duelo, si con la persona experta en duelo no pudo, entonces con un psicólogo clínico, pero lo que hacemos es que logramos sacar a esa mamá hasta que la mamá esté bien y diga, acepto a mi hijo. Yo le digo a las familias, aquí lo más importante es que usted acepte a su hijo y crea en él y lo ame incondicionalmente. O sea, ya, y él se va a dar cuenta de eso. Entonces ya la mamá está lista, ahí está el segundo programa, que es el programa de Formándonos para la Vida, donde damos charlas alrededor de la discapacidad. Entonces, todo el tema de sexualidad, el tema de crianza respetuosa, bueno, todo lo que tenga que ver con discapacidad. Está el otro programa que se llama Concientización y Humanización en Clínicas y Hospitales. Nosotros vamos a las clínicas y formamos al personal médico. Y la formación no es fácil por el tema ético, pero la formación es decirle al médico, a las enfermeras, mira, cuando ustedes comunican el diagnóstico a las familias, está pasando esto, ¿cierto? Y cuando usted le comunica, le dice, ay, lo siento mucho, su niño vino con síndrome de Down y aparte de eso tiene tal inconveniente y seguramente no va a hacer esta cosa. Entonces, la familia inmediatamente pues queda súper mal. Aparte que en el tema, digamos, de las clínicas, es que cuando tú recibes un diagnóstico, cualquier discapacidad, la clínica está en la obligación de decirte que puedes suspender el embarazo. O sea, sí o sí te lo tienen que decir y tú puedes suspender el embarazo en ese momento o hasta los 9 meses. O sea, no importa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la clínica y nos presentamos, somos Fundación Sin Etiquetas, y el médico ya le dice a la familia, entonces, puedes suspender el embarazo, pero si lo estás pensando antes de que tome la decisión, acá está la Fundación Sin Etiquetas, No, lo máximo. ¿cierto? Entonces, escúchelos y ya, solamente escúchelos. En el momento en que tengas la información que yo te di, el diagnóstico y la información, ya tú tomas la decisión. Entonces, ya la familia, y yo le digo al médico, trata de pedirle el número, porque yo sé que uno entra en pánico y le preguntas si puedo llamarla. Entonces, ya el médico me dice, ya entonces un ginecólogo me llama o de, por ejemplo, la Fundación Santiago Corazón nos mandan familias del Hospital General, de la Clínica del Prado, pues de todo acá en Medellín. Y ya entonces la mamá nos llama y ahí empieza. Entonces ya ahí empieza el proceso. Hola, es que el doctor tal me mandó tu contacto, yo estoy en embarazo, tengo mucho miedo y yo creo que yo voy a suspender el embarazo, pero yo necesitaba, pues él me dijo que hablara con usted. Entonces, bueno, ya hacemos todo el proceso. Entonces, concientización en clínicas y hospitales, que ha sido paso a paso, pero creo que hemos ido logrando cosas importantes. Está el programa de psicología, que es de las familias que necesitan apoyo terapéutico, y está el consultorio jurídico que tengo alianza con la Universidad Católica de Oriente y ellos hacen todo el tema legal, ¿cierto? Entonces, que es una tutela, que me voy a divorciar, que tengo tal cosa, entonces todo lo legal es con ellos, para que la familia no tenga ese peso, ¿cierto? Porque es que aparte recibes el diagnóstico y se te vienen mil cosas encima. Entonces, ha pasado mucho que las familias, pues el papá dice me voy, o la mamá. Entonces la familia queda sola, queda una sola persona y dice, ¿yo ahora qué hago? ¿Cómo va a responder? Bueno, y este año hicimos un programa muy lindo que se llama Abrazando Familias. Ujú. Y ese programa consiste en que voluntarios de la fundación vayan a las clínicas y cuando hay una familia que tiene a su bebé hospitalizado, la voluntaria le diga, mira mamá o papá, ve y tómate un café, váyase para el mall toda la tarde, que yo me quedo cuidando a su hijo. No, que eso ¿Cierto? tan Yo aquí lindo. estoy ya, o sea, Y les váyase das un tranquila. respiro. Claro, porque la mamá tiene más hijos en la casa, porque la mamá no se separa de él, porque ¿quién lo cuida mejor que la mamá? Entonces, ese programa lo implementamos este año y es muy bonito porque es como descanse, que aquí estoy yo. Muy bien. Fascinante. Entonces ahí están los programas que tenemos y esa es la fundación. Bien. Me gustó mucho lo que decías de lo de los, como en símil a los de Alcohólicos Anónimos. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando yo escucho que alguien está pasando por lo mismo que estoy pasando yo, ahí hay una cosa muy linda y es, yo no soy el único. Yo no soy el único que sufre, yo no soy el único que estás triste. Y hacen una catarsis con los otros, una colectivización ahí muchas veces del síntoma que es muy importante. Total. Y sabes que también es importante ahí, que a mí me pasaba eso. A mí de esto nunca se me va a olvidar y fue que cuando el doctor Gutiérrez me dijo a Juli,
yo me fui de viaje. Y él me dijo, vaya, grite, o sea, pares en una carretera y grite muy duro y llore. Y él me decía, digámoslo así, entierre ese niño perfecto que usted esperaba y reciba la discapacidad y reciba a su hija, ¿cierto? Con lo que decías de la perfección. Entonces yo hice eso y mi suegra me decía, ¿y usted no la quiere? Y es que tal cosa. Entonces yo no sabía dónde llorar y esto le pasa a las familias. Muchas veces la familia o la mamá no puede expresar esas emociones en la casa, porque Claro, no entonces ¿qué tienen va a decir dónde, el esposo? claro, Si no tengo tienen dónde otra, duelarlo. claro, si tengo otra hija, entonces, ¿qué le estoy mostrando? Entonces la mamá se traga todo Ah, y no puede hacer nada. Entonces ahí es un espacio seguro, o sea, llegue y la familia de ahí sale y dice gracias. Y entonces ve más niños con síndrome de Down, se da cuenta de que esto no solamente, mucha gente dice, ah, no, pero es que de bajos recursos y, o sea, esto es a todo el mundo, o y sea, mira a que todo el mundo. eso que decís es tan teso porque quien niega no duela. Y para hacerle un duelo, lo que te decían el médico de ir a gritar, duela, tenés que ir a duelar ese niño perfecto que uno, si uno quiere tener un niño perfecto, pues tampoco nos vamos a poder aquí Incluso de ojos azules y que salga, ajá. Pero si uno, imagínate uno no poder llorar y decir, listo, voy a hacer este proceso de duelo, lo vivís en negación todo el tiempo, no duelas ese perfecto que no vino, Ujú. ¿sí? Y vas a estar siempre comparando. Entonces, eso es difícil, porque entonces siempre comparas y mira que él no ha caminado y es que los niños tal también caminan a Sí, tal al edad. año Entonces, hablan, al año caminan, perdón, a los 2 años ya están hablando. ujú. Y es entender que son únicos, o sea, son personas, o sea, no son iguales. Yo alguna vez iba en un ascensor y una señora me decía, yo tengo una hija igualita a la suya. Y yo le dije, imposible, imposible. Mi hija es única. Y me dijo, es que también tiene síndrome de Down. Yo le decía, son totalmente diferentes. Juli, me debes una historia y es el nombre. Dijiste, ahora les digo por qué el nombre de María Paz. Ah, ok, bueno, no, María Paz, el nombre se lo puso Camila. Ah, Y bueno, ella entonces me da nació. pie, entonces pues yo le hago la pregunta que seguía Ajá, para que me la responda dos en una. sí. ¿Cómo ha sido para la niña? Porque ya contaste para Camila, pues, porque ya contaste que Saúl Ah, Saúl. de entrada dijo, vámonos para donde haya que ir de frente con este ¿Sabes, niño. sabes algo? Mi esposo, por ahí yo he escuchado varias cosas que me han dicho, su esposo es un alma vieja. Y a veces como ya siendo un poco más consciente, porque ojalá uno despertara esa conciencia, pues yo creo que no estaría uno acá. Sí. Eh, No, el cielo, no, me el di cielo cuenta de que necesita sí. gente con esa conciencia aquí para Ajá. poder replicar. Entonces yo digo, me doy cuenta que sí, o sea, seguro, o sea, él toma las cosas como tan tranquilas y ha sido muy bonito porque pues nos complementamos, somos muy diferentes, mi esposo y yo somos muy diferentes. Entonces, no, él lo tomó súper bien, la familia de él súper bien, mi familia, mi mamá al principio, el condeo que me decía, pero al fin y al cabo, pues María ahorita es, pues, o sea, para todos es muy hermoso. Pero claro, entra Camila, que es mi otra hija, ¿Cuántos se llevan? y se llevan 6 años. Sí, 6 años. Y Camila es una niña extraordinaria. Camila es muy inteligente. Camila es muy inteligente, tanto que no encajan muchos temas sociales y de colegios tradicionales. Y Camila, cuando fuimos al médico, el doctor nos estaba diciendo, bueno, María Paz, este es mirando esto, y entonces dice, ella tiene síndrome de Down. Antes de él decirlo, ella dice, tiene síndrome de Down. Y el médico, pues, él listando todo para decirnos que no fuera tan duro para ella, porque nosotros ya sabíamos. Y el doctor le dice, sí, tiene síndrome de Down. Y dijo, ah, bueno, ¿cierto? Ya en ese momento, pero yo sé como mamá que no estaba tan tranquila. Ya después nace María y creo que también esos momentos de cirugía, de que María no estaba, Camila la extrañaba y Camila eso empezó a acercarse a María. Eh, yo cometí un error muy grande cuando tuve a María Paz y fue que yo me dediqué a María Paz y yo me alejé mucho de Cami. Y ese error para Cami fue muy impactante porque claro, yo decía, María está enferma, entonces venga con María, entonces que es muy tierna, venga con María, y yo salía a la calle con ellas, y María tiene gafitas, porque ella tiene estrabismo y tiene hipermetropía, entonces la gente la veía chiquita con gafitas, ay, tan linda, entonces Camila era atrás como invisible, ¿cierto? Y mi esposo sí muy pendiente de Cami. Pero creo que eso es importante saberlo
porque realmente hay que tenerlas a las dos igual. O sea, y Cami notó mi ausencia, y Cami notó eso, y ella dijo algo muy fuerte una vez y dijo, yo también quiero tener síndrome de Down. No. Eso fue muy impactante, porque eso fue el choque donde yo dije, claro, Cami no siente que está teniendo atención, no es que lo sienta real. Entonces, esa parte ha sido con Cami un proceso, todavía incluso ha sido un proceso, pero ellas se aman. O sea, ella ama a María Paz y María Paz tiene una capacidad muy grande entre muchas virtudes que tiene, y es que María tiene una empatía natural. Y si María te siente triste, si tú estás triste, María puede sentir que estás triste. Ay, qué lindo. Y ella se te acerca y te hace así, y Camila empieza, ay, me duele, y ella, mamá, mamá, papá, que el termómetro, y ella corre, o sea, entonces ha sido muy lindo porque Camila, así quiera pelear, María nunca le va a pelear. Entonces, entonces, pero también es difícil porque María dice, mamá, María no entiende para jugar. Entonces, a veces se complica un poco la relación de ellas porque María no habla todavía, ellas expresan muchas cosas, pero Cami dice, ¿cómo, cierto? ¿Cómo juego con ella? ¿Cómo? Pero a medida que Cami va creciendo, siento que también se fortalece más ese vínculo. Entonces, digamos que ha sido un proceso, o sea, eso no ha sido de una, ¿no? ¿Y cómo le puso el nombre? No, nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar el nombre para María Paz. Y Camila dijo, no, Camila dijo, no, yo quiero que ella se llame María Paz. Pero ¿por qué Cami no? Que me dice, por lo que suena, por lo que inspira, Ay, qué lindo. por lo que transmite, se va a llamar María Paz. Dijo Camila y dijimos, así se va a llamar. Ay, Juli, ¿sabes qué? Sin ánimo, pues, de meterme en tu vida y en tu familia, yo creo que hay errores inevitables. Ujú. Entiendo que lo llames como un error, ojalá un día lo resignifiques, porque me cuesta pensar que sea un error. A ver, la pregunta que uno se tiene que hacer respecto al dolor es si era un dolor evitable, porque el dolor va a estar. Por ejemplo, eso cuando Cami te dice yo quiero tener síndrome de Down, pues lo que está diciendo es, claro, si yo tuviera síndrome de Down, mi mamá Estaría más estaría pendiente de más mí pendiente de mí. y mucha gente estaría más pendiente de mí. Entonces eso nos deja ver que hay un dolor, ¿sí? Pero la pregunta ahí para ti, para poder resignificar toda tu atención a María Paz, es si era un dolor evitable y pareciera que no. O sea, pareciera que, que era muy difícil evitarle ese dolor a Camila, porque es que si bien María Paz es una niña, digamos, con un diagnóstico, sí, una alteración genética, como nos lo enseñaste a nombrar ahora, pero es claro que requiere de mucha atención, mucha presencia. Entonces, ¿qué tal si un día, y me perdonas pues mi atrevimiento, pero aquí hablamos, aquí la idea es como hablarlo todo y atravesarlo por la terapia y la espiritualidad? Ojalá un día le trabajes a resignificar eso porque yo no sé si cometiste un error. Creo que le generaste un dolor posiblemente a Cami, pero era un dolor que no era habitable. Porque como, imagínate hoy estar diciendo que Cami no sintió nunca la ausencia de la mamá y por el contrario vos no hubieras hecho lo que has hecho Mm. con la fundación, con María Paz, con la vida de todas estas personas. Ahora, qué bueno que lo viste a tiempo también. Qué bueno que lo ves a tiempo y lo puedes de alguna manera resignificar y Total. no sé si sea un error, pero Realmente no lo he visto de esa forma, hay ¿cierto? errores que no se Han pueden, sido es como las manifestaciones de Cami. que hay que Y claro, aceptarlas, pues. y ella misma las manifiesta, es que desde que nació María, ¿cierto? Pero como te digo, es cuando a veces está enojada, porque de resto tú las ves y ella se muere de amor, o sea, Claro. ambas, ellas se mueren de amor Y mira la una que por la otra. adentrándonos ahí un poquito en lo que me has contado que haces espiritualmente, em, curso de milagros y todo esto, si lo pensamos así, a lo mejor Camila sabía que venía también a eso, Total. a tener una hermana con esa dificultad. Es un mal plan de vida. Si yo me sumo a este plan, ese plan del alma es acompañar a mi hermanita. Yo sé que mi dolor va a ser un poco de ausencia de mi mamá y de mi papá, pero va, todo bien. Entonces, Total. un día lo va a entender. Ya que me metí en ese campo, Juli, entonces haces las paces con Dios
Hice las paces con Dios. Ya, y Eh, tenemos un trato, él sabe que él, tienen un trato maravilloso, tenemos un trato. pero además te escucho que haces cursos de milagros, que te acompañas de un ser tocado por el cielo como Silvia. Háblanos un poquito de eso, porque me parece que si bien hay que acompañarse en estos procesos de lo profesional, de lo intelectual, de las personas que saben, ¿qué sería de un proceso de esto sin la compañía espiritual? En este caso, pues una creencia en Dios, en que todo se teje de una manera perfecta. Háblame de eso, ¿cómo ha sido eso para vos? Esa compañía del cielo en manos de Silvia. Bueno, mira, está hablando y volviendo al tema de Cami, es que el curso de milagros, a ver, por dónde empiezo? Empecemos por el otro lado. Yo conocí a Silvia porque ella empezó a dar un curso que se llama Sanando Heridas, Ok. ¿cierto? Y yo sentía, o yo creo que ahorita no tantas, porque ya he logrado solucionar mucho esa parte, pero cuando yo tenía 4 meses, matan a mi papá. No. Yo no conocí a mi papá, ¿cierto? Cuando tenía 4 meses. Y he tenido muchas historias con el tema del curso de milagros, que a veces yo le digo a mi esposo, tú crees que yo estoy loca y me toca escribirlas, y cuando él pasan las cosas, él dice, wow, pues, y alguna vez dijo, wow. Entonces, mi papá ya no está en este plano terrenal, papi se va cuando yo tenía 4 meses, y para mí siempre fue, no tengo papá, no tengo papá, ¿sí? Yo nunca lo incluí, nunca como que no, la palabra, nunca lo reconocí, ¿cierto? Mm. A mí me cría mi abuelo, y mi abuelo tenía 70 años cuando me empezó a criar, era un abuelo, y mi mamá eligió el rol de ser papá, y no está mal, porque mi mamá quedó con 2 hijas, una de 4 meses, yo, y mi hermana de 6 años. Entonces, mi mamá le tocaba trabajar y asumir el rol fuerte, porque son 2 mujeres, y qué difícil, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, digamos que esa falta de papá, de esa seguridad que te da el papá, de mostrarte, todo eso no lo tuve. Lo tuve de un abuelo que algo importante es que a mí mi abuelo me enseña el servicio, y no me lo tiene que hablar, sino que me lo transmitió en sus actos. Mm. Mi abuelo es el amor de mi vida. Él es el amor de mi vida. No me digas, ¿y está Él vivo? ya se murió. Ah, Él se murió. Ya te cuento esa historia muy rápida porque no fue te muy bonito. preocupes. Entonces, mi papá se muere, sigue mi mamá. A los 15 años, yo soy de Aguadas Caldas, a los 15 años yo me fui a estudiar, y yo terminé mi carrera a la universidad a los 20. Yo a los 21 años ya estaba trabajando, o sea, muy joven, o sea que yo me fui de mi casa muy joven, o sea, yo con mi mamá no compartí mucho porque ella trabajaba y llegaba en la noche, fue mi abuelo, y quedé con muchas heridas emocionales. Entonces ahí fue donde conozco a Silvia, porque Silvia empezó a dictar un curso de sanando heridas. Entonces yo empecé a dar el curso con ella. Me pareció súper bonito, y en algún momento estaba yo en la casa cuando, no sé por qué, yo dije, ve el diario de Camila. Cuando abro el diario de Camila, decía, me quiero suicidar. Mm. Entonces, en ese momento fue muy impactante, porque imagínate, o sea, y ella o sea, que tirarse por la ventana, ella lo escribe. Entonces yo decía, pues, ¿yo qué voy a hacer? Y ahí es donde yo te decía que tú me hablabas del tema de la culpa, y fue ese momento de la culpa que tú dices, ¿cierto? ¿Qué he hecho o qué no he hecho? ¿Qué no he hecho para que eso está pasando? ¿Hasta dónde la descuidé para leer eso? Para llegar a que ella escriba eso. Y llamé a Silvia, no a Silvia, a la secretaria que tenía. Llamé a la secretaria y le dije, mira, esto me pasa, yo necesito hablar con ella. Y ella me llamó, ay, me muero cuando me llamó, yo no me lo creí. Y me llama, y entonces empieza a decirme, Juli, yo soy Silvia, pasa esto, yo quisiera hablar con Camila, ¿cuándo podemos hacer un espacio? Y empezamos a hablar de muchas cosas. En ese momento yo había empezado ya como a salirme del tema laboral, yo no tenía recursos, no es difícil, yo le hice un duelo a ese tema de lo laboral también. Obviamente estaba la fundación y era muy bonito, pero había muchas cosas en mí que aún no cuadraban. Entonces me dice, yo te quiero invitar a una clase de curso de milagros, mira a ver cómo te va y a ver qué tal.
y me explicó todo, cómo se hacía todo, y yo empecé. Para mí, el curso de milagros me ha cambiado la vida. Para mí ha sido sanador. Y yo empiezo a hacer las clases y llegó un momento donde decía, estoy dispuesta a ver, y entonces empiezo a encontrar, es como un mantra. Tú lees todos los días hay un capítulo, pues una paginita, pues, porque eso no es como una Biblia, eso no se lee, pues realmente hay que comprenderlo muy bien. Y yo empezaba como a leer y entonces yo era, estoy dispuesta a ver, tengo derecho a los milagros y todo el día lo repetía y muy juiciosa haciendo eso. Y llevo 2 años con Silvia en el curso de milagros. He tenido unas experiencias que yo a veces le digo a Silvia, Silvia, yo he tenido unas experiencias que es como si yo en este momento viera a todos que somos iguales y que somos buenos, o sea, unas cosas que yo realmente no sé cómo explicártelas, pero he tenido unas sensaciones como de una paz que a mí me llega como yo no sé cómo explicarte, o La sea, presencia de Dios. una cosa demasiado bonita. Y me pasa que a mí mi abuelo vuelve a mí a despedirse. Mi abuelo el año pasado se despidió de mí. Mi abuelo se murió cuando yo vivía en Estados Unidos, yo me fui. Y él nunca se dio cuenta que yo estaba en embarazo de Camila, pues, porque mi mamá que le iba a decir, yo quedé en embarazo, no me había casado. Entonces, mi abuelo se muere el 20 de diciembre del 2012 y Camila nació a los 8 días. Yo casi me muero porque mi abuelo me decía, ¿y usted a qué se va a ir? Si lo que estudió lo puede ejercer acá. Yo me fui y lo dejé ver 3 años. Ujú. Y mi abuelo se muere, yo no pude estar con él, fue muy difícil. Y el año pasado ingresé a las niñas a estudiar a un colegio en el centro. Y cuando salí del colegio había un señor sentado vendiendo paletas de crema helado, don Javier. No tengo ni idea del apellido, don Javier. Yo me enamoré de don Javier. Los ojos de don Javier eran los ojos de mi abuelo. No, ¿qué es eso tan Yo no estoy hermoso? mintiendo. No, yo te creo. Era mi abuelo. Y yo le decía a Saúl, mi esposo, él es mi abuelo. Y, y yo me le sentaba al lado y yo le decía, yo te puedo abrazar. Y yo lo abrazaba. Y le llevaba la lonchera, pues todos los algos los hacía para Camila y María y le hacía la lonchera a don Javier. Entonces pasábamos y María pasaba el banano, le entregaba y si no le llevaba lonchera, los llevaba a comer a la esquina. Y don Javier, yo no sé cómo llegué yo, don Javier estaba ahí. Y yo veía a don Javier y yo me subía al carro y yo le decía a Saúl, él es mi abuelo, estoy segura. Los ojos, bueno, pasó que retiré las niñas de allá, como el 10 de diciembre, sí, eso fue el año pasado. Yo me despedí de don Javier y le dije, ¿usted qué necesita? Y él me decía, no, pues yo ropa tengo mucha. De pronto unos crocs. Y le compré crocs, le compré un buzo. Y yo fui y le llevé eso. Y le dije que necesitaba la familia, no, o sea, el señor. Y él vendía sus helados. Yo decía, bueno. Y él, este año, yo me despedí de él y yo este año le decía a Saúl, yo tengo que ir donde don Javier, yo tengo que ir. Y yo era con una cosa aquí. Y soñé con mi abuelo. Cuando yo sueño con mi abuelo, yo sueño que está feliz y yo lo abrazo y no lo suelto. Y yo le dije a Saúl, yo tengo que ir, o sea, como sea, me programo, pero me voy para el centro porque yo la retiré del centro, ya no volví. Ujú. Y yo me voy a ir a don Javier porque yo tengo que ir. Cuando me fui a las 6 de la mañana porque salí de la casa, porque él a las 7 de la mañana estaba ahí, cogía el carro y se iba, entonces yo tenía que estar antes. Entonces fui y yo no lo vi sentado, siempre estaba sentado. Entonces le pregunto al vigilante del parqueadero, yo parqueaba al frente del colegio, me dice, don Javier, hace un mes le dio un infarto ahí sentado. Yo te digo que ese día yo lloré Al como, abuelo, al como abuelo. si a mí se me hubiera muerto una persona muy importante. No tengo ni idea del apellido. Entonces Saúl es muy charro, Saúl me decía, seguro le dejó una herencia gigante, se tiene que ir a yo, ay, tampoco Saúl. Pero fue muy especial eso. Y eso fue una de las cosas de lo que yo te decía del curso, porque yo empecé, o sea, cuando yo hago el curso de milagros, las cosas son tan lindas, pues incluso te voy a decir una frase que me quedó sonando mucho y que siempre le digo a mi esposo, ¿cierto? Porque en el tema político Saúl le dice, ay, es que tanta y este tanta, yo le decía a Saúl, todos somos uno, todos somos o sea, somos una unidad. Somos una sola persona. Es más, uno nunca habla del servicio a los demás, sino del servicio. Porque sí, cuando tú sirves, te sirves a ti. Y había algo muy lindo
en el manual del maestro del curso que decía, cuando las personas actúan con insensatez, necesitan tu bendición. Y la bendición, ¿tú sabes qué significa la bendición? La bendición es el bien decir de alguien. Eso significa la bendición. Cuando tú bendices a alguien que ha actuado mal, esa bendición es para ti. ¿Cierto? Un ejemplo, una mamá dice no quiero seguir, una mamá, un ejemplo, una mamá abortó. Esa mamá actuó con insensatez, no fue sensata en lo que hizo. Y ella está pidiendo que yo la bendiga, que le diga algo que a ella la pueda sanar. Gracias. Y eso fue una cosa hermosa. Eso fue esta semana la lección del curso. Entonces, como esas cosas han sido, yo digo, el curso ha sido demasiado, o sea, el curso me abre la mente y la conciencia. Y hay algo muy hermoso acá, y es que yo le digo a Silvia cada vez, María Paz es mi curso de milagros en miniatura. Ah, cómo así sos linda. Esa es María Paz. María es un curso de milagros chiquito, ya. Esa es María Paz. María te enseña absolutamente todo porque María es una maestra. Yo digo, las personas con síndrome de Down no vienen a aprender, ellos vienen a enseñar. Incluso, digamos que no son padres. Mira la importancia de ser hijos, ¿cierto? Ellos vienen a enseñar. Y María viene a enseñarte el amor incondicional. María no se compara con nadie para ser feliz. María es feliz. María es empática, ¿cierto? María, como te decía, María no tiene remordimiento, rencor. Y hay algo que María me ha enseñado muy profundo y es a que vaya más lento en un mundo tan acelerado. ¿Para qué acelerarse tanto? María vive el día, ¿ya? María no tiene ansiedad porque no sabe qué va a pasar mañana y no sabe. Ella entra al colegio, ella no sabe que entra al colegio. Al otro día, el colegio, y que el colegio. Ella no está triste porque no está pensando en cosas que ya pasaron. María vive el día. Muy bien. Y yo decía, qué bacano uno poder realmente vivir sin tanta prisa. Y, y otra cosa, si tú tuvieras la capacidad de detenerte un momento y ver alrededor tuyo, te das cuenta que todas las personas, en todas las personas siempre hay un acto de amor. Hay un acto de amor en el que está reciclando para poder comer. Hay un acto de amor en el que está en una tienda sirviéndole a otro. O sea, si uno hace esa tarea, yo te pongo esa tarea que la hagas cuando vayas manejando, cuando esté el semáforo, mira a tu alrededor y te vas a dar cuenta que es que el amor está en todo. Todo se Pero no está tratará. así. O sea, tú estás enfocado en ti. Tú no estás viendo al otro. Y Bien. en el momento en que tú veas al otro, puede ser diferente. Juli, maravilloso. Todo es un acto de amor, todo se trata del amor. Todo es un acto de amor. Para irnos yendo, gracias por lo del curso de milagros. Yo tengo una práctica espiritual muy profunda, pero pues obviamente aquí trato muchas veces de abrirme porque sé que hay gente que cree en Dios, sé que hay gente que no, pero créeme que todo lo que me cuentas es muy cercano a mí, entonces no es extraño para mí, entiendo además cómo funciona. Entonces, pues gracias como por contármelo y bueno, qué bueno que te acompaña Dios, que te acompaña el cielo y que te acompaña una práctica espiritual. Mm, para ir cerrando, Juli, ¿qué es la parte más difícil de tu trabajo como con la fundación? Wow, wow, wow. La parte más difícil de mi trabajo es la muerte de los niños, cuando se mueren los niños. Eh, La expectativa de vida es corta. no, no. La expectativa de las personas, no, es más, antes era corta porque antes no estaba el tema, me doy cuenta si viene mal de corazón o no, ¿cierto? Entonces, no, ahora la expectativa de las personas con síndrome de Down ahorita es larga, ¿cierto? Ujú, Ahora, por ejemplo, lo que pasa, digamos, con ellos es que obviamente hay más riesgos, ujú. ¿cierto? Digamos, hay algunos riesgos, por ejemplo, que nazcan con el corazón, la cirugía de corazón, pues obviamente tiene un riesgo. El tema de la leucemia, el último niño que pasó a otro plano fue Tommy. ¿Y qué ha pasado conmigo? Es que yo he estado presente en cada muerte. ¿Por qué? Porque es el propósito. ¿Por qué? Porque, porque debo estar ahí y eso creo que ha sido lo más impactante. Pero hay algo también muy bonito que he aprendido y es que la muerte es vida. Y que cuando
y que cuando estos chiquis ya no están en este plano, porque su alma sigue estando, la familia lo recibe con una fortaleza muy grande. Ujú. Entonces, por eso te decía yo a ti, acompañar a las familias no se imaginan que ellas hacen más por mí que yo por ellas. No, qué maravilla. Pero todo es un tejido, todo es un tejido. Entonces, eso es como yo acompaño a la familia y verlos y he tenido varios niños, incluso antes de pues estar ahí en el momento en que después algo y los desconectan, eso ha sido la parte más dura. Incluso esa parte, la fundación lleva 7 años y 7 años 7 veces la ha querido cerrar. O sea, en esos momentos yo le he dicho a Saúl, Saúl, no sigo porque creo que no voy a poder, porque esto va a pasar, yo me vuelvo a buscar trabajo y organizo la hoja de vida y la he mandado a empresas muy buenas, con unos contactos muy buenos y no he logrado conseguir trabajo. Mm. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Y en ese momento le digo, Dios, dame una señal, muéstrame realmente qué tengo que hacer y me llama una mamá. Mira, es que entonces yo hasta este año dije, no más, ya, No. Juli, ya, entiende el propósito de la fundación, entonces dije, este año me voy a dedicar, pero sí, esa ha sido de las partes más difíciles, porque creo que todo lo otro ha sido retador, pero yo acompaño desde el amor y la experiencia. Entonces, ha sido muy bonito el proceso con muchas familias. Qué bueno. ¿Qué mensaje le darías a los que van a tener, a los que están pensando en tener un hijo y no saben si se van a encontrar con esta realidad, a los que ya saben que tienen esa realidad, a los que tienen un tío como en tu caso, o a un hijo, a una hija como en tu caso? ¿Qué les podemos decir? Que les dé paz, que les dé inspiración. Bueno, a ver, lo que yo puedo decir son varios tipos, ¿cierto? Entonces, a las familias que están esperando un hijo con síndrome de Down, que se alegren por lo que viene, porque es que ellos no se imaginan la cosa tan mágica que van a vivir el resto de su vida. Y lo que usted Es nos, que y lo que usted nos enseñó no es un diagnóstico, no es un diagnóstico, un diagnóstico no es un no pronóstico, es un ¿cierto? Entonces, veo que no tengan miedo, ¿cierto? Y que no está mal sentir miedo, es un proceso normal, pero no te quedes en el miedo, ¿cierto? Ujú. Por eso la charla de este fin de mes es del miedo al amor y del amor a la acción. Qué bueno. O sea, no el miedo, ¿cierto? Que si estás esperando un bebé con síndrome de Down, bienvenido. Bienvenido a mí, bienvenido a mi fundación. Vas a encontrar una red de apoyo y de amor muy bonita, entonces aquí te espero. Em, a las personas, me decías que conviven con una persona con síndrome de Down, que aprendan mucho, ¿cierto? Que vean, que no vean lo que le falta, sino lo que tiene. O sea, que no vean lo que a esa persona le falta, sino todas las cosas tan bonitas que tiene para dar. Que se den la oportunidad de escucharlos y de entenderlos y de abrir la mente y darse cuenta que somos diferentes, ¿cierto? Y que no tenemos que ser los mismos para poder encajar en la sociedad, no, somos diferentes y en esa diversidad está el amor y está la riqueza y hay muchas cosas. Qué bien. Juli, algo que de pronto yo no te haya preguntado y quieras decir que te parezca importante o sientes que lo dijiste todo. No, yo creo que dije todo y está más. Ah, bueno, me encanta. No, ¿Y que hay algo que me quieras preguntar? Lo que quieras o sí, no. sabes que si te quiero preguntar algo, ¿qué pasaría si pues si tuvieras, si cuando fueras, si tu esposa quedara en embarazo y ese bebé que viene con síndrome de Down? ¿Tú qué harías? ¿Cómo sería tu actitud frente a eso? ¿A qué hora le dije yo que me preguntara algo? A ver, voy a hacer el ejercicio de responderte sin atravesarlo inicialmente porque yo soy papá, ¿sí? Yo creo que me daría mucho miedo. Ya conociendo lo que yo te hablé, todavía sentirías miedo. No, no, no. No, o sea, no te conozco, no, Ok, ok. no sé nada y me dicen, Miedo. porque creo que estamos muy mal enseñados, si cabe el término, en que lo que se sale de lo convencional, de lo normal, es malo, ¿cierto? Y a veces creo que hay como un inevitable narcisismo ahí transferido al hijo, en donde yo creo que a veces los padres nos jugamos nuestro narcisismo en nuestros hijos.
Entonces, claro, si viene un hijo con síndrome de Down, no va a ser la extensión de lo que yo creo que soy yo. O sea que eso es como en lo material, ¿cierto? Porque Sí, yo no sé, en lo estético, lo yo no sé si visual. tú viste la película de Frankenstein, La nueva, la nueva. pero la de... No sé si la has Pero visto. la de La nueva, la niños... de Camilo Ah, no la he visto. se la tiene que ver Con esto de que acabo de cada decir. tema espiritual para darse uno cuenta de que, digamos, y está bien y es muy respetable, pero digamos claro, yo hablo desde el plano físico, y si tú te das cuenta, el cuerpo no importa, Ah, tanto que no importa, que el cuerpo siempre cambia y se muere, ¿cierto? Y no está. Entonces, cuando hablamos de ese tema, ¿cierto? De cuerpo que sea así de esta forma, uno diría, y espiritualmente, ¿cómo te gustaría que fuera? entonces, espere, yo le termino de responder. Porque ahí, digamos, desprevenidamente, si me hubiera encontrado con ese diagnóstico, me imagino que me hubiera dado mucho susto. Habiéndote escuchado, habiendo hecho ya este capítulo, sentiría alivio, porque sé que no estoy solo, que me van a ayudar, que hay mucha más vida y amor fuera de las etiquetas, de los filtros, de lo convencional. Ahora, si lo atravieso por quien soy yo hoy, mi vida espiritual, siendo papá, eh, escuchándote, eh, yo creo que si tuviera un diagnóstico de mi hijo con síndrome de Down, esperaría tener la fortaleza que tienes vos para dedicarme también a ayudar y a servir. Yo hago una vida de servicio también y qué bueno que pudiera usarlo. Qué bonito. Lo at- Ahí respondería como desde varios David que sé que hay dentro de mí. Juli, muchas gracias. No, a ti por invitarme. Cuando quieras volvés, cuando tengas, no sé, cuando hagas cosas así, mira, nos pasó esto y volvemos, hacemos un programa, me escribís, venís acá. Gracias por devolverme y ojalá también a los que oyen y ven esperanza en la humanidad, fe, gente que se dedica a servir. Qué bueno verlas, qué bueno escuchar que hay personas que hacen eso. Qué vida tan maravillosa, qué bueno que volvió tu abuelo a saludarte y a despedirse. Eso fue Qué bueno que tuviste un doctor Gutiérrez, qué bueno que hay una María Paz, qué bueno que hay un Saúl, una Camila. No, gracias, me llenaste como de vida. Muchas No, gracias por venir. a ti mil gracias, de verdad que qué lindo este espacio y lo que hablábamos ahorita, creo que cada vez que la historia se va contando y se va sanando y las personas que necesitan esto lo van a escuchar. Gracias. Entonces es muy lindo. Usted, dígame. No, que tenía algo por decir de María y me parece muy lindo que quede como ahí grabado. María pasa ahorita sus 7 años, una persona completamente capaz, nada, ya está en natación, te conté que estaba en música, estudia, está en transición, el otro año pasa primero, Qué lindo. escribe, sabe los números en inglés y en español hasta el 10, No. escribe, entiende, ahorita le pregunté a María y hoy qué pintaron, rojo, amarillo, o sea, dice todo, o sea, María es una persona completamente capaz, ¿cierto? Qué maravilla. Porque ha tenido atrás un acompañamiento, una aceptación y mucho amor. Y eso realmente determina el éxito ¿Dónde estudia? no solamente de ella, de cualquier persona. En Cosmo School. Ah, ahí estudia mi hijo, ¿En dónde? en Barrio Colombia. María San Laureles. Qué maravilla, en la nueva. Bien. En transición, en Laureles. Y ahí va, Qué bueno. y ahí va. No, pues maravilloso, maravilloso. ¿Usted qué podcast en YouTube y en Spotify? Compartan, activen la campanita. Esto es gracias a Bembe Films, FGG Arquitectos de Plutón. Y pues bueno, nos veremos por ahí en otro capítulo. Comparten, nos dicen qué piensan. Juli, debería ser eterna, gracias. Ay, gracias. Qué maravilla. Muchas gracias por venir. A ti por invitar. Con mucho amor. Chao.